Muy bien, vamos a estudiar esta noche acerca de uno de los pilares de la fe, de la doctrina, que es el Shema y sus diferentes acepciones, llamémoslo así, acerca del Shema, ¿ok? La primera mención que tenemos del Shema está en el libro de Deuteronomios, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4, que dice: Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y dice luego: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Amén. Muy bien. Una de las cosas, hermanos, que debemos nosotros de tener en cuenta, y en parte lo que tiene dividido parte del mundo religioso, tanto en el mundo cristiano como en el mundo eh, israelita, es acerca de la unicidad. La unicidad. Hay algo curioso, y es que los judíos, ellos nunca hablan de unicidad. Ellos solamente hablan del Elohim único. Ellos lo llaman el único. Los que sí tratamos el tema en referencia a unicidad, somos nosotros, por cuanto en el cristianismo hay una división muy grande respecto a la divinidad. ¿Ok? En el cristianismo están los primeros, los que creen, al igual que los judíos, que creen en un solo Elohim. Luego están los que creen en la llamada Santísima Trinidad. Y luego hay otro grupo que creen en una dualidad, que el Eterno es Dios, como basados ellos según en que la Escritura en algunas partes habla del Padre y habla del Hijo. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, toda esta multiplicidad de pensamientos ha traído divisiones, ha traído sofismas y ha traído muchas cosas que realmente no han hecho bien a la Torá, sino que más bien aleja a unos de los otros. ¿Ok? Entonces, ustedes recordarán que a través del estudio del Marrano Kocher, del llamado Marrano Kocher, nos dimos cuenta de la unicidad o del Elohim único en términos hebreos. O sea, para un judío creer en un único Elohim no es problema, no hay ningún problema. O sea, estamos hablando del judío o del israelita ortodoxo que no cree en Yeshua, no es problema. Porque ellos fueron instruidos desde la antigüedad de la sola existencia de un solo Elohim, creador de los cielos y de la tierra, quien en la antigüedad existe, no vamos a decir que existía, sino que existe a través de Ruach. Por eso nosotros no podemos decir que Él es un espíritu, no. Él es espíritu.
Por eso tampoco podemos decir que el Eterno es un amor. No, Él no es un amor, Él es amor puro. O sea, cuando decimos de que Él es amor, de que Él es Ruach, estamos hablando en un sentido de que Él no recibió esas particularidades de nadie, sino que al contrario, de Él emana todo, porque Él es el origen, es la raíz, Él es el origen de todas las cosas. Por eso dice la Escritura, todas las cosas fueron creadas por Él y en Él subsisten. ¿Ok? No, mire que el texto no dice y en Él existen, no. Si el texto dijera y en Él y todas las cosas en Él existen, estaríamos enterándonos a través de esta afirmación de que las cosas que existen no fueron creadas por Él, sino por otra entidad, porque está hablando de las cosas que existen. Pero el texto nunca está escrito en estos términos, sino que está escrito es en el término de que todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir subsistir? Que todas las cosas dependen de Él, que todas las cosas Él las sustenta. Él sustenta las cosas. Nos da a entender, hermanos, o entendemos ahí, de que todas las cosas tienen una plena dependencia de Él para ser y para existir. ¿Ok? Baruch Hachón. Bendito sea su nombre. Ahora, como el Eterno no tiene otra causa, sino Él mismo, porque Él nadie le enseña, a Él nadie lo aconseja, a Él nadie le da sabiduría, a Él nadie le da vida para que dé a otros. No, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la existencia posible. Ojo con esto. Él es la fuente de la existencia posible. ¿Ok? Por eso es que la Escritura en ningún momento trata de probar la existencia del Eterno. La Escritura no fue escrita, la Tanakh, la Torá, no fue escrita para tratar de demostrar la existencia de Él. Él no necesita demostrarle a nadie que Él es. De ninguna manera. ¿Ok? Porque si hay personas que tratan y luchan por demostrar que Él existe, que Él es, pero Él no necesita demostrar nada de eso. ¿Ok? Todo ser humano, por torpe que sea, va a llegar un momento en que tiene que reconocer no la existencia, sino reconocer que Él es. Por eso cuando se da la clase de Hacher, Hayah, Hacher, yo soy el que soy. Ahí en esa clase entendemos qué es lo que quiere decir esa expresión, Hayah, Hacher, Hayah, que en otros términos quiere decir, Él es el ser que existe o ha existido siempre. O también se puede decir, Él es el ser o yo soy el ser que existirá siempre por sí mismo. ¿Ok? Esa expresión, yo soy el que soy, o Hayah, Hacher, Hayah, es una expresión muy profunda, hermanos. Yo a veces me pongo a pensar en el sentido de cómo fue que hizo el Eterno para diseñar un documento como lo es la Escritura. De pronto nosotros no hemos pensado y no hemos analizado esa parte, pero no olvidemos, hermanos, que la Tanakh, la Torá, es un documento extraterrestre, un documento que fue traído fuera de aquí de la tierra. Es un documento que vino del cielo, de los chamaín. Es un documento con lenguaje divino, lenguaje angelical. Pero el Eterno en su habilidad, en su sapiencia, Él
lo vertió a nosotros los seres humanos de una forma tal, adaptada al pensamiento humano, a la cultura humana y a la forma de ser humano y a las limitaciones humanas, porque si el Eterno hubiera traído la Torá tal cual como está allá, en su esencia, realmente nadie entendería o hubiera entendido la Torá como nosotros la entendemos hoy en día, porque la Torá en forma encriptada, en forma codificada, tiene conocimientos de fuera de aquí de la tierra, tiene conocimientos de los cielos, de los cielos, de los cielos, tiene conocimiento de lo oculto, tiene conocimiento de cosas, hermanos, que nosotros no entendemos humanamente, ni aún con el desarrollo y la tecnología y los avances científicos de esta era, alcanzaríamos a entender algunos textos que están encriptados, que están codificados, pero que el Eterno en su momento, Él los saca a la luz, nos abre como una puerta para que nosotros podamos entender realmente la esencia y lo que hay en ese texto. Bendito sea su nombre. Por eso mire lo que dice en Romanos 1:19. Porque lo que de Yahweh se conoce, les es manifiesto, pues Yahweh lo manifestó, lo poco que se conoce de él. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un 80% de lo creado tiene alguna conexión con el mundo invisible, con el mundo donde el Eterno y los ángeles se desenvuelven. Hay una conexión. Simplemente que la escritura, en la forma como fue escrita, se escribió de una forma tal que se adaptara a nuestro entorno mental, a nuestro entorno de aprendizaje, a nuestro entorno de conocimiento. Bendito sea el nombre del Eterno. Y por eso es que muchas veces, a veces entendemos algunas cosas y otras no las entendemos todavía. No que nunca las vamos a entender, sí lo vamos a entender en su momento, porque todo tiene su tiempo en las manos del Eterno. Todo tiene su tiempo. ¿Ok? Ahora, esta palabra que Pablo dice acá, cuando dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, la deidad. Esta palabra se menciona allá en el libro de Timoteo, ¿ok? En el libro de Timoteo se menciona también esta palabra. Vamos a mirarlo. Primera Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando uno va al texto hebreo, la palabra piedad y la palabra deidad tienen la misma connotación. Pero dentro de la cultura israelita, la palabra piedad también quiere decir personas que guardan Shabbat. Mire usted qué curioso eso, la palabra piedad, que nosotros entendemos en nuestra cultura que ser piadoso es ser misericordioso y conmoverse por la situación de alguna persona que tenga alguna situación desagradable, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros entendemos por la piedad, pero la piedad o deidad tienen que ver con el Shabbat. O sea, personas que celebran Shabbat. Por eso hablábamos la vez pasada, cuando la Escritura habla de mujeres piadosas, en Hechos de los Apóstoles, que algunas mujeres piadosas que creyeron, le colaboraban a los apóstoles
pusieron sus casas a disposición de los apóstoles para pernoctar o para predicar, para enseñar. Entonces siempre menciona la palabra piadosas, mujeres piadosas. Porque la palabra piadoso dentro del contexto religioso viene de la palabra pío. Pío. Y la palabra pío también significa una persona que se consagra a una fe, a un credo. Pero dentro del contexto hebreo de la época del primer siglo, piadoso tiene que ver con personas que guardan Shabbat, celebran Shabbat. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, él dice, él fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Creo que fue la semana pasada que mencionamos este texto también en otro estudio, dentro del contexto de otro estudio, y hablamos de que sería muy interesante poder desglosar esta porción, este texto, ya que es el misterio de la piedad, que es la manifestado en carne, que significa justificado en el espíritu, que quiere decir visto por los ángeles, que quiere decir o que significa proclamado entre los gentiles, que quiere decir creído en el mundo y que quiere decir recibido arriba en gloria. Aquí prácticamente ya hay un estudio completo, solamente desglosando un solo versículo, que es este de 1 Timoteo 3:16. ¿Ok? ¿Por qué la primer parte de este párrafo habla de un misterio? Porque desde antes de la creación estuvo oculto. Primero, a los más cercanos al Eterno, que eran los ángeles, o que son los ángeles. Luego, Adán. Luego, a los patriarcas, a Abraham, a Esaú, a Jacob. A ellos les fue oculto el misterio. Luego, a Moche. Luego, a Samuel. Porque Samuel en su tiempo fue un hombre que estuvo muy apegado al Eterno y que fue la voz del Eterno en esa época. ¿Ok? Perdón, fue la voz del Eterno en esa época, Samuel. Mas, sin embargo, a él le fue oculto este misterio. Luego vinieron los reyes, vino Salomón con toda su sabiduría, David. Luego vinieron los profetas, que ellos inquirieron, preguntaron, investigaron, clamaron. ¿Qué no hicieron ellos por saber de algo que el Eterno dejaba entrever? Ahí medio mirar que él iba a hacer algo, un portento muy grande. Entonces, eso realmente fue un misterio, tanto arriba en los chamaín, en los cielos, como aquí en la tierra y debajo de la tierra. El Eterno se lo tuvo bien calladito. Simplemente él daba porciones proféticas. A través de los profetas él hablaba y hablaba de un evento muy grande que iba a acontecer, que no tenía nada que ver con el fin del mundo, sino con la manifestación. Por eso, una de las grandes palabras o profecías que él dijo, la que está en Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. ¿Ah? Un mensajero. Entonces, el mundo judío y el mundo cristiano empezaron a investigar y a inventar y a crear midrashim, acerca de ese texto, el mensajero. Entonces, unos decían, el mensajero va a ser el Mesías. Otros decían,
el mensajero que va a enviar delante de él va a ser el ángel de su presencia, el ángel del pacto. Entonces, cuando uno lee la literatura rabínica, uno se encuentra con un montón de comentarios y de cientos de formas de imaginarse de cómo va a ser el escenario, cómo se va a presentar este mensajero, quién es, cómo se llama, qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Nosotros, hermanos, sabemos que este mensajero era Yohanan el Inmersor, el llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista llega primero, prepara el camino para presentar al Mesías, al Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, para presentar a aquel que prometió venir, pero nadie sabía cómo. Prometió venir a salvar a su propio pueblo, pero no les dijo cómo. ¿Ok? Por eso cuando uno ve y lee tantos textos que hablan de este misterio, mucha gente se enreda debido a su teología que crearon, a su escatología que crearon alrededor de este misterio, de esta venida. Entonces, por eso el mismo judaísmo, cuando Yeshua viene aquí a la tierra, le queda difícil y complicado creer en Yeshua, por cuanto ellos habían creado otra expectativa muy diferente acerca del Mesías. O sea, maximizaron unos eventos, unas acciones, pero también trataron de encajonar al Mesías, de limitarlo a través de los escritos, y eso de que una persona trate de limitar al Mesías en sus funciones, en sus acciones y en lo que él vino a hacer, eso es inconcebible. Empezando porque Yeshua no tiene por qué venir aquí a pedirle permiso a nadie para hacer lo que él tenía que hacer. Eso era algo que estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Ya eso estaba planeado. Entonces, por eso es que la segunda expresión dice, Él fue manifestado en carne. ¿Quién es Él? Yahweh, el Eterno. Él es Él. Es muy importante que usted tenga muy claro, porque en las Biblias modernas, o en las Biblias modernas, cuando está escrita la palabra Él, está escrita con mayúscula, no con minúscula, sino con mayúscula. En el texto hebreo no hay necesidad de mayúscula o minúscula, porque en el texto hebreo no existen las mayúsculas y no existen las minúsculas. Entonces, por ese lado es diferente todo. Pero cuando él dice, Él fue manifestado en carne, está hablando de Yahweh, del Eterno, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice claro, Él fue manifestado en carne. ¿Ok? Donde tenemos un contexto. Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, 1:1. ¿Qué dice? En un principio era la Dabar. Y la Dabar estaba en Yahweh. Y Yahweh era la Dabar. Así es como dice originalmente el texto de Juan 1:1. Usted sabe que la Dabar es la palabra, el verbo, el logos. Luego, en el verso 14, hablando de este mismo Dabar, y dice, y la Dabar se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. ¿Ok? Entonces, usa una expresión muy rabínica
muy judía, que es tabernaculizó, o sea, está hablando de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, en dos palabras, la fiesta de Sukkot, porque Yeshua nació en Sukkot, ¿ok? Yeshua nació en la fiesta de Sukkot, él no nació en diciembre, sino en Sukkot. Pero mirando bien, nos preguntamos por qué menciona la palabra tabernaculizar. En contexto a lo que está en el libro de los Salmos cuando dice me preparaste cuerpo o me preparé cuerpo. ¿Ok? Porque el Eterno se preparó cuerpo. Ya no era un cuerpo temporal, llamémoslo así, porque el Eterno se manifestó en tiempos antiguos en forma temporal por unos días, por unas horas. ¿Ok? Eso es lo que la teología llama una teofanía. Teofanía, una manifestación de Dios, porque la palabra teo viene, es una palabra griega que se está refiriendo a la divinidad. Entonces, por eso se llama una teofanía en el mundo cristiano y en el mundo católico. En el mundo israelita, en el mundo hebreo, lo llama una tabernaculización. También hay otro término que se llama la encarnación. Lo que era invisible se encarnó en algo visible, que es el cuerpo humano. Por eso le llama la encarnación. ¿Ok? Hay varias formas de expresar, de expresión, que se refieren a este acto grande y sublime que el Eterno hizo de venir él mismo a operar el acto de la salvación, porque él lo había prometido. He aquí yo vendré y os salvaré. He aquí yo extenderé mi diestra hacia vosotros para salvaros. No está hablando de una mano derecha, está hablando de su poder, de su esencia, que es la que él la extiende, y lo hizo a través de tabernaculizar, o sea, de manifestarse, de proveerse de un cuerpo que es Machía. Por eso dice él. Volvamos a 1 Timoteo 3:16. Él fue manifestado en carne. Lo que acabamos de decir, se le puede llamar la encarnación, se le puede llamar la tabernaculización, se le puede llamar la manifestación, se le puede llamar el verbo que se hizo carne, se le puede, en fin, hay muchas formas de llamarlo, gracias al Eterno, que no hay una sola palabra para expresar semejante hazaña, semejante milagro, semejante privilegio que tuvo el ser humano de que el mismo creador de los cielos y de la tierra se humanara, se manifestara en medio de nosotros, que somos seres mortales, que somos seres imperfectos. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Por eso dice manifestado en carne. Luego está hablando de justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Vamos a mirar un texto, Juan 16. Juan 16. Cuando dice, verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará. Increíble eso. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará. Mire, mire quién te está diciendo estas palabras. Yeshua. ¿Ok? Lo que ocurre es que en lo que se ha enredado mucha gente es crear tres divinidades, tres dioses, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y ahí viene un enredo tenaz. ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucha gente confundida que cuando se ponen a orar se pregunta, bueno, ¿a quién le oro primero? ¿Al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? Entonces, cuando de pronto si la persona se enfoca mucho en orarle al Espíritu Santo o en orarle al Padre, se sienten mal porque dejaron al Hijo a un lado o dejaron al Padre a un lado. Entonces empieza esa confusión espiritual mental. Pero, como eso sí no funciona y porque la Torah no habla de tres divinidades, el Shema lo dice muy claro. Shema Israel, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh único es. Mire que ni siquiera usa la palabra uno. Uno. Porque si mencionara la palabra uno, Ahat, estaría hablando en términos numerales, pero usa la palabra Ejad. Y la palabra Ejad no quiere decir uno, sino que quiere decir único. Único. Y la palabra único, a un nivel profundo dirigido a la divinidad, se refiere único en esencia, no en especie ni en forma, sino único en esencia, porque nosotros no podemos decir único en forma por cuanto él es Ruach. Y si el Eterno es Ruach, entonces tendríamos cuatro divinidades. Y ahí sí se embolata más la cosa, hermanos. ¿Ok? Porque si se tuviera, si la gente tuviera al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Ruach HaKodesh, o sea, que el Eterno es Ruach en esencia, antes de todas las cosas, entonces serían cuatro. Entonces, eso ya sería entrar en un politeísmo tenaz, en un politeísmo que va en contravía de la Escritura, y nosotros no somos politeístas, hermano. El politeísmo es la creencia en muchas divinidades, en muchos dioses. Nosotros no, la Escritura se expresa y habla de un único Elohim, creador de los cielos y de la tierra, que se ha manifestado o que se manifestó de muchas maneras. Cuando hablamos de Padre, cuando hablamos de Hijo, cuando hablamos de Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, estamos hablando de manifestaciones de una misma esencia. O sea, son manifestaciones cuya fuente es una misma esencia y una única esencia que es el Ruach. Yeshua mismo lo dijo. Yahweh es el Ruach. Y vendrá tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ok? Cuando hablamos de la expresión Padre, la expresión Hijo, la expresión Ruach HaKodesh, estamos hablando de títulos, nombres. ¿Dónde podemos ratificar eso? Isaías 9. Isaías 9, verso 5 en adelante, mire cómo dice. Porque toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada en sangre serán para quemar, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro, o sea, la autoridad. Y se llamará su nombre.
No dice sus nombres, se llamará su nombre, títulos. Admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, Sar Hapanim, o sea, Sar Shalom, príncipe de paz. Y lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin, y sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia, o sea, con la salvación y el derecho. ¿Ok? Yo sé que su Biblia dice para afirmarlo con la justicia y el derecho, pero en el texto hebreo está diciendo para afirmarlo con salvación y con la jurisprudencia legal de la Torá. ¿Ok? O sea, el reino, el trono de David, la salvación, se dispone, hermanos, primeramente a través de la fe en Yeshua HaMashiach y luego con la jurisprudencia de la Torá, o sea, el mandamiento. Entendamos bien esa parte. De pronto sea para usted una nueva expresión, una palabra nueva. Salvación y jurisprudencia legal de la Torá. ¿Ok? Esa es la forma de alcanzar el reino, de alcanzar la eternidad a través de la jurisprudencia. O sea, a través de la Torá. Porque la Torá en sí es pura jurisprudencia legal. Bendito su nombre. Entonces, miremos que aquí menciona 5 títulos y nosotros de estos 5 títulos no podemos hacer 5 divinidades. Son títulos que ostenta un solo ser, una sola esencia que es el eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. El profeta pudo haber dicho ahí también, hijo de Elohim, la puerta, el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, la roca fuerte de Israel, el agua viva o el agua de vida, torre fuerte, son títulos. Y son 72 títulos. Porque cuando uno escudriña la escritura, uno se da cuenta que el Eterno ostenta 72 títulos, que también se les llama 72 nombres. Cada título tiene que ver con una acción de él, con un acto de misericordia, de rajem sobre los seres humanos. También se le puede decir que son 72 emanaciones, 72 manifestaciones. Y entre esos 72 emanaciones, nombres, títulos, está Padre, está Hijo, está Espíritu Santo, ahí están todos. Y son 72. Entonces nosotros no podemos, hermanos, crear 72 divinidades, que de cada acción que emana de él vamos a hacer un ídolo, vamos a hacer un Dios. No se puede. De una sola esencia emanan todas esas cosas. Se les llama atributos, se les llama ministerios, se les llama manifestaciones, como usted lo quiera llamar, pero solamente todo eso sale de una misma y única esencia. ¿Ok? No se puede caer, hermanos, en el politeísmo. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. O sea, el politeísmo fue creado por los seres humanos y el politeísmo nace allá en Babel. Uno de los creadores del gran politeísmo que existe en el mundo fue a Nimrod. ¿Ok? Por eso Yahweh en su esencia es Ruach, es espíritu. Y del Ruach salía la palabra como manifestación a la creación.
¿Qué quiere decir esto? De que antes que el Eterno pensara, planeara crear los cielos, crear la tierra, crear al ser humano y hasta salvarlo, él existía en sí mismo, en su propia esencia, sin la palabra, sino esencia pura y pensamiento puro. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de los ángeles? Que los ángeles son pensamientos en potencia, pensamientos en esencia. Esos son los ángeles. ¿Por qué decimos pensamientos en esencia y pensamientos en potencia? Porque los ángeles no tienen cuerpo. Porque si hablamos de un rúa, de un espíritu no tiene boca. Nosotros tenemos boca porque esa es nuestra forma que el Eterno creó al ser humano para que se pudiera expresar verbalmente y comunicarse con otra criatura, con otra persona en forma verbal, no en forma telepática. La telepatía sí existe en el mundo espiritual. Cuando el Eterno se comunica con los ángeles, no lo hace ángel, porque él no tiene boca. ¿Ok? Él no lo hace de esa forma. Él lo hace es a través de usando la mente, el rúa, la comunicación mental. ¿Ok? Muy diferente a lo que nosotros podríamos imaginarnos de que alguien ponga una palabra a nivel de esa palabra moderna que se llama telepatía, o sea, hablar telepáticamente, hablar mentalmente uno con otro, sin usar las cuerdas vocales, porque es que hablar de la palabra es hablar de algo muy profundo, hermanos. Para nosotros la palabra es el desarrollo de una conjugación de las cuerdas vocales que el Eterno puso en nuestra garganta y que de ahí salen sonidos. Pero esos sonidos tienen que estar articulados. Por eso un bebé, un niño cuando nace, él no expresa palabras porque no ha aprendido a hablar. Tiene la voz, tiene el sonido, tiene las cuerdas vocales, pero tiene que aprender a pronunciar correctamente palabras audibles. Por eso un niño recién nacido no habla. Él comienza a dar sonidos, pero a medida que él va escuchando por los oídos, empieza a articular y a imitar lo que oye. ¿Ok? A imitar lo que oye. Por eso el Eterno, él creó la palabra, él creó la expresión en sí, pero no en un sentido, cuando él creó la palabra, él no la creó la palabra en términos de que se salen o el origen de esas palabras sean de unas cuerdas vocales. No, es una cosa más profunda. Cuando él crea la palabra, él crea la palabra en el sentido inteligible, o sea, inaudible, en forma inaudible. La palabra vino a ser audible a través del Mesías, a través del Mesías, de Yeshua. ¿Ok? Por eso es que dicen en el libro de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entendemos que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, cuando el Eterno va al Sinaí a entregar la Torá, mire que él no usó palabras o voz humana. Él no usó la voz humana. ¿Por qué? Porque el Mesías no se había manifestado todavía. ¿Ok? Aunque el Mesías ya era preexistente en esencia, que es el mismo, en título.
Porque es que hay personas que piensan que el Mesías es otro Dios que fue creado, otra divinidad que fue creada. No. Lo que él creó fue el título y el nombre del Mesías. Pero que él haya creado otra criatura semejante a él o semejante a los hombres en manifestación, no. Él creó el título y creó el nombre. ¿Ok? Por eso dice el Salmo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él engendró, él creó el título y a esa creación se le llama engendrar. Porque si vamos a hablar en términos humanos, tendría que haber una hémbara divina para una cosa de esas y eso no funciona de esa manera, sino él usa esas expresiones humanas para que nosotros entendamos, no que sea literalmente lo que nosotros queramos entender, no, tampoco. Por eso yo hablaba ahora de lo complicado y el Eterno en su sapiencia, ser capaz de que nosotros entendamos algo, un misterio tan grande como lo es la creación, como lo es la redención, como lo es la manifestación, y que Él use expresiones nuestras, expresiones humanas, para que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir. Porque si Él nos habla en sus términos, de su sapiencia y de su conocimiento y de su sabiduría, nos quedaríamos sin entender absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, por eso es que en el Sinaí no se escuchó una voz humana. El texto dice que el sonido que se escuchó fue el sonido de un chofar, que hablaba, que se expresaba o que el Eterno la expresó a nivel sobrenatural en forma de palabras humanas entendibles a los hebreos en ese momento. Pero el sonido que entró por el oído de los hebreos que estaban allí era sonido de chofar, pero no dando un sonido musical, sino expresando palabras humanas con sonido de chofar. ¿Ok? Baruch Hachén. Por eso Yahweh en su esencia es Rúa, y del Rúa salía la palabra como manifestación a la creación. Cuando el texto dice que el Adabar se hizo carne, está hablando de que el mismo Yahweh manifestándose a través de un cuerpo humano semejante al nuestro, pues él mismo había dicho que él mismo ejecutaría la salvación, porque yo lo había profetizado. ¿Ok? ¿Dónde está? Vamos a mirar, por ejemplo, en Isaías 45, 23. Dice, por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada, que ante mí se doblará toda lengua y toda rodilla y toda lengua prestará juramento, diciendo, solo en Yahweh hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. En estos textos vemos que se está hablando del mismo Yahweh sin ninguna discusión. ¿Ok? Sin ninguna discusión. Ahora, existen algunas similitudes que confirman que aunque se habla en dos lugares diferentes y en tiempos muy distantes, se ve que es la misma esencia, el mismo ser. ¿Ok? Ahora, en Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua Hamashia es Yahweh para gloria de Elohim Padre. Ojo con esto.
que toda lengua confiese que Yeshua Hamashia es Yahweh. Así dice el texto original. Para gloria de Elohim Padre. Y en Isaías lo está ratificando, está repitiendo la misma palabra, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua prestará juramento, diciendo, solamente en Yahweh hallo fuerza y salvación, a él vendrán derrotados todos los que se enardecen contra él. Amén. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Ahora, si miramos dentro del texto que Yeshua implícitamente expresado dentro de todo el antiguo pacto, como son cientos de textos, solo vamos a mirar algunos de los que están en los capítulos 36, 37, 38 de Ezequiel, donde el mismo escrito comienza siempre diciendo, oíd palabra de Yahweh. Esto es algo curioso que hay en estos tres capítulos, Ezequiel 36, 37, 38. Si usted se pone a mirar estos tres capítulos, usted va a ver algo curioso que dice, oír palabra de Yahweh. Pero cuando la palabra ya se hace efectiva, o sea que ya entró en acción, ya no dice así, dice oír, dice Adonai Yahweh. Cambia, dice Adonai Yahweh. ¿Por qué dice Adonai Yahweh y no dice Yahweh solamente? Porque está hablando en forma implícita, Yeshua está allí implícitamente mencionado, no en nombre propio. No en nombre propio. Recordemos las palabras de Yeshua cuando dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y acordémonos de ese texto que leímos ahora. El Padre toma de mí, porque todas las cosas son mías. Increíble ese texto. ¿Ok? Por eso, en Colosenses 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento. Ojo con esto. Hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre, o sea, la certeza, a fin de conocer el misterio de Yahweh y el Mesías. ¿Ok? Ojo con esto. Para mucha gente es un misterio Yahweh y Yeshua. Es un misterio porque no lo entienden. Pero cuando llegamos al verso 9 de este mismo capítulo, dice, porque en él, ¿en quién? En Yeshua, habita o vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y el Pablo usa la palabra plenitud, o sea, todo, todo. En él habita toda la plenitud de la naturaleza o de la esencia divina. Hay otro texto que es como un contexto de esta porción que dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Y cuando dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, por eso dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Tenaz. ¿Ok? Ahora, otro texto que es un contexto de Colosenses 1:15. Dice, él, ¿quién? Yeshua. Él es la imagen del Elohim invisible, primogénito en toda la creación,
porque en él, no por él, ojo con esto, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, sean visibles, invisibles, tronos, dominios, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, este texto es un texto muy profundo porque cuando dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, no dice por él, sino en él. Los sabios explican esta parte. Mire usted que los sabios, aunque ellos no leen el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, porque este texto de Colosenses está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pero ya ellos lo hablaron y lo dijeron en otros términos, en otras palabras, los sabios. Increíble. ¿Cómo lo explican ellos? Esta expresión, porque en él fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra, sean visibles o invisibles, tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, sucede, hermanos, que el Eterno está en todas partes. Los mismos sabios dicen, no hay un lugar donde él no esté, porque él está en todo lugar. Él lo llena todo. Mire usted que el aire, el oxígeno, no está en todas partes. O sea, si usted sale de la atmósfera de la Tierra al espacio, usted se ahoga. Muere ahogado. Una persona muere ahogado. Por eso los astronautas que salen fuera de la atmósfera de la Tierra, que rodea la Tierra como una burbuja, ellos tienen que salir con una escafandra, con una careta aquí, conectada a unos tubos atrás que les da oxígeno para poder respirar, porque allá afuera no hay aire, solamente hay espacio. Pero nunca pensemos que donde haya espacio tiene que haber oxígeno, no. El único lugar en la creación donde hay oxígeno para respirar es en nuestro planeta. Por eso en la Luna, en Marte, en Júpiter, en todos esos lugares, allá no hay oxígeno. El único lugar donde hay oxígeno es aquí en nuestro planeta. Pero fuera de donde haya oxígeno, donde ya no hay oxígeno, lo que hay es espacio vacío. Espacio vacío. Pero en ese espacio vacío no hay oxígeno. Entonces, cuando los sabios dicen que Él está en todo lugar y no hay un lugar donde Él no esté, está hablando de espacio. ¿Y cuál es lo curioso de todo esto, hermanos? De que el Eterno creó el espacio. O sea que Él habita en un mundo que no tiene que ver ni con el espacio ni con el tiempo. Entonces no podemos hablar de vacío porque Él creó el vacío, Él creó el espacio y Él creó el oxígeno. ¿Estamos? Baruch Hachén. Entonces ya ahí viene una pregunta. En sí, en esencia, ¿cómo es Él entonces? Él ocupa todo, tanto el espacio como donde no hay espacio. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Dentro de su propia esencia, Él creó un espacio, hizo un hueco. Y en ese hueco creó el espacio. Y dentro de ese espacio hizo un planeta minúsculo que se llama la Tierra y lo rodea una burbuja. Y esa burbuja es lo que nos produce el oxígeno para respirar. Pero fuera de esa burbuja no hay oxígeno. Hay espacio sí, pero oxígeno no. ¿Ok? Y en ese espacio que no hay oxígeno, está su esencia y está su presencia. Y lo más tenaz de todo es que Él creó ese espacio, hermanos. Él creó ese espacio.
donde creó el universo. Entonces, si este universo que él creó que es tan grande y que lo creó dentro de sí mismo, entonces, ¿cómo de grande es él? Ahí nos preguntamos, ¿cómo de grande es él, hermanos? Bendito sea su nombre. ¿Ok? Baruch Hashem. Eso es increíble. O sea, entrar en esto, analizar estas cosas a partir de los textos, es analizar algunos eventos, algunas cosas, hermanos, que escapan a nuestra imaginación y a nuestro entendimiento. Pero lo más tremendo es de que todo está ahí, en la palabra. Un texto aquí, otro texto allá, una palabra aquí, otra palabra allá, todo está ahí. Solamente que hay que recoger cada texto y ponerlo en su lugar y darle esa forma, Baruch Hashem, para que nosotros entendamos. Por eso, mira lo que dice. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en él. Ojo con esto. Por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en él. ¿Se acuerdan lo que estábamos diciendo ahora? Que él creó un espacio dentro de sí mismo y a ese espacio lo llamó espacio y ahí creó el tiempo y el espacio. Y dentro de ese espacio hay un minúsculo planeta, pedazo de piedra, de tierra, que lo rodeó de un oxígeno, que él creó ese oxígeno para que nosotros pudiéramos existir como criaturas creadas que dependemos del agua y del oxígeno y de muchas otras cosas para poder existir y sobrevivir. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos comparar al Eterno como él mismo pregunta, ¿a qué me compararéis? Los indios, los indígenas, la gente sin conocimiento, adoran el sol, le dan cualidades divinas al sol. Otros adoran el agua, otros adoran el espacio, otros adoran las estrellas, etcétera, etcétera. Pero esos son actos de ignorancia por desconocimiento de la misma palabra, porque él mismo pregunta, ¿a qué me compararéis? Dice Yahweh. Por eso cuando este texto dice, por cuanto plugó, ¿qué quiere decir la palabra plugó? Es como decir, por cuanto él quiso, por cuanto a él le dio la gana, por cuanto él deseó, por cuanto él en su voluntad hizo esto. Eso es lo que quiere decir la palabra plugó. ¿Qué estamos leyendo? Por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en él. Y por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de él y por la sangre de el madero. ¿Ok? O sea, él aquí está declarando lo absoluto de él. En cuanto a todas las cosas que tienen que ver con su esencia, creación y ejecución de todas las cosas, desde lo creado hasta la consumación de la salvación, como también la finalización de toda esta creación y el comienzo de una nueva era o de una nueva creación. Porque ¿cuál es el problema? El pecado trajo consecuencias nefastas en toda la creación, no solamente en los cielos, sino aquí en la tierra también. Afectó, o sea, el pecado, la caída, afectó todo, completamente, todo lo afectó. Entonces, hubo una contaminación, hubo una caída, un alejamiento de la divinidad
en nosotros. Entonces, por eso él dice ahí en ese texto, por medio de él mismo, reconciliar consigo mismo todas las cosas. O sea, ¿qué es reconciliar? Volverlas a llevar a su estado original cuando él las creó, sin caos, sin desorden, sin pecado, sin maldad. ¿Ok? Por eso dice, reconciliar consigo mismo todas las cosas, de las que están en la tierra como las que están en los cielos, porque los chamaín también fueron afectados por la caída del hombre. Y colaboraron, y la colaboración de algunos ángeles que cayeron también, porque eso también forma parte de la caída. La única diferencia es que para los ángeles que cayeron no hay perdón. Y para el hombre, que sí fue creado a imagen y semejanza del Eterno, sí hubo perdón y oportunidad de volver a recuperar lo perdido. A los ángeles no. ¿Por qué los ángeles no, hermanos? A veces está esa pregunta en el aire. Porque Pedro dice, si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que llevándolos a prisiones eternas, los tiene allí reservados para el día del juicio. Para ellos no hubo perdón. Entonces uno me pregunta, ¿a quién ama más el Eterno? ¿A los ángeles o a los seres humanos? Los ángeles no son pecadores. Los ángeles no son mortales, son inmortales. Porque el Eterno desparramó su rajem, su misericordia sobre los seres humanos siendo mortales, pecadores. ¿Por qué? Porque los ángeles, los seres humanos fueron creados a su imagen y semejanza. Esa es la diferencia que hay entre nosotros y los ángeles. Los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de él. No. En cambio nosotros sí. Así como somos, imperfectos, pecadores, malos, malagradecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, el Eterno sobre nosotros puso todo su rajem, todo su amor. Por eso es que dice el texto, porque de tal manera ama Elohim al mundo, que él dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él creó en su esencia esta forma de levantar de nuevo al hombre caído, a este hombre que fue creado su imagen y semejanza, que había perdido esa gloria, lo va a recuperar. Y el hombre va a recuperar la gloria. ¿Ok? Bendito sea él. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, esto es interesante porque mire, por ejemplo, lo que dice Isaías 33:22. Dice, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey y él mismo nos salvará. ¿Eh? ¿Cómo la ve? Yahweh es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey y él mismo nos va a salvar. ¿Ah? ¿Quién es el juez? Yeshua. ¿Quién es el legislador que dijo Moisés? Que el Eterno mismo le dijo a Moche, he aquí, yo levantaré otro como tú, un legislador, Yeshua. Yahweh es nuestro rey. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el del rey de gloria? Yahweh, el poderoso, el grande. Él es el rey de gloria. A Yeshua se le llamó el rey de los judíos, el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso. Entonces uno
Se pregunta, ¿será que hay dos reyes? ¿Será que hay dos jueces? ¿Será que hay dos legisladores? ¿Será que hay dos salvadores? No, es un solo Salvador. Yahweh dijo, él mismo, yo mismo los salvaré. ¿Ok? Ahora, en Isaías 44:24, mire cómo dice. Así dice Yahweh, tu redentor. Ojo, Yahweh, tu redentor. Si nosotros vamos a la ley, a la Torá, para mirar qué es la ley del redentor, del que redime, porque el Eterno creó la figura de la redención, del que redime a otro. ¿Ok? Pero mire aquí quién está hablando y qué es lo que está diciendo. Así dice Yahweh, tú, redentor, el que te formó desde el vientre. Dice, yo soy Yahweh, creador de todas las cosas. Yo solo extendí los cielos y asenté la tierra por mí mismo. Ojo, creador de todas las cosas. Él solo extendió los cielos y asentó la tierra. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Porque en él fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Y aquí está hablando de Yeshua. Entonces no podemos decir que hay dos creadores. No podemos decir que hay dos redentores, porque eso sería inconcebible y sería una usurpación. Y ahí sí, apague y vamos. Pero hermanos, está hablando del mismo. Está hablando del mismo. Por ejemplo, en Isaías 44:6 dice, así dice Yahweh, Rey de Israel, su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Y dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim, no hay Dios. Luego viene Yeshua, allá en el libro de Apocalipsis, y dice las mismas palabras. Yo soy el primero, yo soy el último. Yo soy el Aleph y la Taf, primero y último. Entonces nosotros no podemos, es inconcebible que ya se vaya a decir, bueno, entonces hay dos primeros y últimos. No pueden haber dos, único y uno solo. Amén. Baruch Hashem. Es como también el texto de Deuteronomio 32:4. Dice, Yahweh es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad, no hay injusticia en él, justo y recto es él. Es él. ¿Quién es la roca? Yahweh, cuya obra es perfecta. Luego viene Pablo, nuestro Rab Shaul, en 1 Corintios 10:4, ¿y qué dice él? Yeshua es la roca. Entonces vuelve y se pregunta uno, ¿pero será que es que hay dos rocas? ¿Ah? Y hay otro que se atreva a decir, no, es que Yahweh es la roca para el pueblo de Israel y Yeshua es la roca para la iglesia. ¿Cómo así? Tampoco es así. Solamente hay una roca, porque no pueden haber dos rocas, porque sería uno suplantando al otro, quedándose con los créditos del otro. Pero la escritura no habla en esos términos, la escritura habla de un solo Elohim, un único y solo Elohim, un único y solo Salvador, una única y sola roca,
una única y sola agua de vida. ¿Ok? Un único y solo juez, un único y solo legislador, un único y solo rey, porque nosotros no tenemos dos reyes, tenemos un solo rey, que en la antigüedad se le decía Yahweh Chebaot, y ahora se ha revelado al mundo, a la raza humana, al pueblo de Israel, y se ha revelado como Yeshua, pero es el mismo rey, no es que haya dos reyes. Bendito sea su nombre. ¿Ok? No hay dos rocas, solamente hay una roca. En su momento, en el antiguo pacto, se le llamó que Yahweh es la roca firme de los siglos. Y ahora que se ha manifestado, Yeshua es la misma roca, pero no que sean dos. Es único, el mismo. Amén. Es muy importante que nosotros, a través de la escritura, entendamos cómo funciona la escritura para que no haya confusión. Mire, por ejemplo, este texto de Isaías 22:22. Dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Ojo, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y cuando él abra, no habrá quien cierre. Y cuando él cierre, no habrá quien abra. Esto está en Isaías 22. Y en Apocalipsis, mira cómo dice Apocalipsis 3:7. Dice, escribe al ángel de la Keilah en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Es el mismo. ¿Ok? Entonces, cuando uno mira y escudriña y estudia la escritura en esta forma tan clara, tan concisa, tan serena, hombre, vamos a entender Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Ok? Porque es que este texto, este verso hay que entenderlo, hermano. Para uno entender todo, hay que entender y empezar por este texto. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Por qué dice visto de los ángeles? ¿Qué fue lo que los ángeles vieron y que no habían visto? Porque si dice vieron es porque no habían visto nada. Uno a veces piensa que todos los ángeles, que son millones de millones de millones de millones, tienen acceso al trono. No. Los pocos ángeles que tienen acceso al trono son pocos. La mayoría de los ángeles, hermanos, antes de Mashiach, nunca habían visto o estado en la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque ellos habitaban en algunos de esos 6 cielos, porque el Eterno habita en el 7º cielo, en cierta forma expresada, porque no podemos revertir ni contradecir lo que dijimos ahora al principio, de que Él en esencia está en todo lugar y no hay un lugar donde Él no esté. Y si existiera un lugar donde Él no esté, ese lugar no existe. ¿Se da cuenta? Eso es ineludible. Él está en todo lugar. Pero sí habían, la gran mayoría de los ángeles nunca habían estado en la presencia del Eterno, no lo conocían. Porque hay que recordar, hermanos, que los mismos ángeles, ellos tienen conocimiento de las profecías, de lo que el Eterno le estaba revelando a los seres humanos, a Israel. Ellos tienen conocimiento de la Torá, de la palabra, de los profetas. Entonces ellos entendían esos textos, como dijimos ahora, uno aquí y otro allá,
que hablaban de que él iba a venir, de que él se iba a manifestar a los humanos, a la raza humana. Y para ellos era un misterio. Por eso es que hay tantos textos que hablan del misterio de Elohim y Mashiach, el misterio de la encarnación, el misterio de la revelación, el misterio de la salvación. Eso era un misterio. Entonces ellos estaban con esa curiosidad. Cuando nace Yeshua, se alborotaron los cielos. Hubo un alboroto tenaz. ¿Por qué? Porque ellos vieron lo que dice acá, visto por los ángeles. Lo vieron. Claro, ellos no lo vieron en su esencia. Ellos vieron aquel que se encarnó, que se humanó. Pero que lo hayan visto en esencia, no. Ellos vieron un cuerpo semejante al nuestro, con las limitaciones nuestras, y como leímos ahora, Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo mismo al mundo, no teniéndole en cuenta sus pecados. ¿Ok? Ojo con esto. Esto es, hermanos, algo impresionante. Por eso es que los maestros de la Torá en la época del primer siglo, cuando Yeshua vino, mire cómo dice en Mateo 2:6, pero allí sentados habían algunos de los escribas y cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Yahweh? Porque es que Yeshua siempre que iba a orar por algún enfermo para sanarlo, primero perdonaba los pecados. Tus pecados te son perdonados. Y de verdad, la única persona o ser o criatura que puede perdonar pecados es el Eterno. Y aquí mismo lo dicen los escribas. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Yahweh? Ellos dan esta expresión porque ellos oyen a Yeshua que antes de sanar a un enfermo le decía, tus pecados te son perdonados. Y el único que perdona pecados es Yahweh. Amén. Baruch Hashem. Entonces, es interesante tener en cuenta estos detalles y muchos más, porque este es un estudio que tiene mucho material acerca de no probar, porque realmente yo no estoy, aquí no estamos tratando de probar la unicidad de Yeshua. Nosotros no necesitamos tampoco probar, sino mostrar lo que dice la Torá, la Tanakh de Yeshua. Mostrar. ¿Ok? Porque realmente yo no tengo la intención de probarle a nadie que Yeshua es Yahweh, que Yahweh es Yeshua. No, la misma, eso está en la Torá. Si usted lo quiere saber, lo quiere entender, ahí está en la Torá. Simplemente que lo estamos mostrando a través de este estudio, mostrando quién es Yeshua. No tratando de demostrar algo de él, no, porque él no necesita demostrarle a nadie nada. Él es Ruach. Él es el Salvador. Él es el sanador. Él es el creador. Él es nuestro sustentador. Yeshua es la roca de los siglos. Amén. Él es el agua de vida. Él mismo lo dijo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que creyere en mí conforme a las escrituras, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Bendito su nombre. Hermanos, eso está muy claro. Más claro no canta un gallo, ni más claro se ve el agua limpia. Amén. Vamos a parar acá, hermanos. Ya se nos fue el tiempo, pero yo quiero que sigamos el miércoles.
para que entendamos realmente el propósito y la voluntad del Eterno. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de nuestro Adón Yeshua por la oportunidad que nos has brindado de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque nos regalas tu palabra, porque nos muestras tu palabra clara y concisa, Señor, y a través de la misma nos edificas y nos guías a un camino perfecto, a un conocimiento lleno de luz, Señor, a través de tu esencia y de la manifestación tuya a nosotros los seres humanos. Te bendecimos, oh Elohim, te bendecimos, oh Padre Santo, y reconocemos que sin usted nada podemos hacer. Y reconocemos que usted es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro sustentador, y reconocemos que a través de Yeshua ejecutaste todo este plan maestro de la redención y del recogimiento de reunir dos pueblos en uno solo, como es tu propósito y como es tu voluntad. Concédele a todos mis hermanos una Laila Tov en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Adón Yeshua Hamashiach. Amén.